Sí, Señor. Entonces, oramos si quieren para pedirle al Señor sabiduría. Oramos, Padre, te damos gracias por este momento. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús seas propicio a nuestras vidas. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, que esta noche podamos escuchar de tu palabra. Háblanos, Dios, háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, de manera que no salgamos igual. Te ruego por la vida de Walter, su familia, Señor, por cada uno de ellos. Te pido por las familias, los que están conectados, los que se van a conectar, Señor. Pero sobre todo te pedimos para que nos puedas guardar, bendecir, y que esta palabra, Señor, quede cincelada en nuestros corazones, y que esta noche, Señor, nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Miren, tal vez el tema, bueno, saludamos a los que están conectados y a los que se están conectando. Queremos, tal vez ahí, por si algo no está saliendo bien, nos escriben ahí y aquí los muchachos nos van a ayudar a ver si todo está saliendo bien. Miren, hay cosas que nos inquietan, es decir, por ejemplo, uno piensa en el futuro y dice, Dios santo, ¿qué va a pasar? ¿Va? Hay cosas que uno dice, Señor, ¿será que voy bien? ¿Será que estamos caminando bien? ¿Será que pues las cosas están saliendo bien? Por ejemplo, uno piensa, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 1 año? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar en el trabajo? Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que generan en nosotros como esa expectativa, pero también nos hace como ver un futuro incierto. Ahora, en Dios las cosas no son así. Pues nosotros deberíamos de entender de que pues estamos en manos de Dios y que, por ejemplo, uno dice, Señor, ¿será que me voy a quedar a la gran tribulación? ¿Será que me vas a llevar? ¿Será que por ejemplo, los muchachos, los jóvenes dicen, Señor, ¿me iré a casar algún día? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Voy a tener una casa? Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos. Inclusive los grandes, pues, nos hacemos preguntas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Habrá trabajo más allá? ¿Cómo va a estar la economía? Entonces hay muchas cosas que generan en nosotros esa como especie de incertidumbre, ¿va? Entonces, yo quisiera esta noche, pues yo espero poder terminar, pero en el nombre de Jesús, yo quisiera hablarles de este tema, ¿qué hacer cuando el futuro es incierto? Porque creo que todos, de una u otra manera, tenemos la expectativa de qué es lo que va a pasar. Pero a veces decimos, Señor, ¿qué va a pasar en nuestra vida? ¿Qué va a pasar en nuestra familia? ¿Qué va a pasar en todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Bueno, entonces, realmente la pregunta es una pregunta como que, aunque no le puse ahí los signos de interrogación, nosotros deberíamos de tener claro. ¿Será que nosotros tenemos claro qué va a pasar en nuestra vida? Obviamente no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Entonces, a veces uno entra en procesos, o a veces uno entra en situaciones que uno mira como una especie de túnel, ¿va? Que uno dice, esa es la visión famosa del túnel, que uno solo ve el túnel, pero no mira lo que está pasando alrededor. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué hacer cuando tal vez hay alguna preocupación, hay alguna situación que nos está afectando? ¿Y qué hacer, sobre todo, de acuerdo a lo que la palabra nos quiere enseñar en relación a lo que viene? Entonces, dice la palabra aquí en el libro de Juan 14:1, la Biblia al día dice, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. Entonces, lo primero que el Señor nos enseña es que no tenemos que angustiarnos. Ahora, yo quisiera, para los que estamos acá y los que están conectados, aclararles que a veces uno quisiera encontrar la fórmula 1 más 1 es 2. No, lo que uno hace es exponerles la palabra. Entonces uno la asocia a lo que tal vez uno está viviendo y basado en eso uno toma decisiones con la sabiduría que viene de Dios. Entonces Dios nos manda a que no nos angustiemos, que confiemos en Él. Dice, aquí está hablando Jesucristo, le dice a los discípulos, nos está diciendo a nosotros también, miren, confíen en mí. Es como que estén confiando en Dios. ¿Ustedes confían en Dios? Bueno, confíen en mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, lo primero es no angustiarnos y sobre todo es tener confianza de que Dios está en control, de que Dios sabe nuestra situación, de que Dios nos va a enseñar qué decisiones tomar.
Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces aquí arrancamos o iniciamos, porque en esto del Señor, les aclaro, para los que nos ven y los que estamos acá, que en el Señor son decisiones. O sea, Dios lo que hace es, nos pone la palabra, nos habla a través de una prédica, cuando nosotros leemos, a través de personas, pero las decisiones son nuestras. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ok, ¿qué hago? Porque la pregunta sería esta noche para nosotros es, ¿qué hago con el futuro incierto? Porque todos tenemos ese temor del futuro. Todos tenemos ese temor, esa angustia de qué va a pasar. Lo que pasa es que algunos la saben manejar mejor que otros. Entonces todos tenemos cierto temor. ¿El temor es válido? Sí, porque somos de carne y hueso. Entonces, veamos lo primero que tenemos que hacer. Primero es evaluar nuestra situación. Nosotros tenemos que evaluar nuestra situación. Evaluar es sentarnos, meditar y darnos cuenta qué está pasando en nuestra vida. Es necesario evaluar nuestra situación, y la situación no solo es evaluarla de cara al futuro, sino sobre todo de cara al presente. Entonces tenemos que revisar nuestra vida en la familia, nuestra vida en el ministerio, en el trabajo, en lo personal. Tenemos que evaluar nuestra situación. Mire lo que dice la palabra en Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen. Esta versión me gusta porque normalmente la Reina Valera 60 dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Obviamente aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel porque le está diciendo, hey pueblo de Israel, regresen a mí. Pero aquí, como estamos viendo qué hacer o cuál debe ser nuestra situación en relación al futuro cuando este es incierto, es decir, cuando tenemos duda, entonces lo primero es evaluar nuestra situación. ¿Por qué necesitamos evaluar nuestra situación? Fíjese que acá, camino es como el curso de la vida. Entonces nosotros tenemos que, y eso lo tenemos que hacer en cada momento. Ahora, no evaluar nuestra situación para señalar ni para sentirnos culpables, no. Evaluar nuestra situación para mejorar con la ayuda del Señor. Fíjese que escudriñar, yo tengo acá que escudriñar es como, eso lo dice en la palabra, es como dejar que lo busquen. Escudriñar es como dejarnos encontrar por el Señor. Es inquirir, es investigar, es registrar. Eso es escudriñar. Ahora, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces nosotros cada día, cada momento tenemos que decir, Señor, ¿te agrada mi vida? Señor, tengo temor porque no sé qué va a pasar a futuro. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Pero escudriñar qué es lo que está causando los temores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que escudriñar. Porque normalmente nosotros decimos, y es válido, nosotros escudriñamos si estamos en santidad, es válido. Nosotros escudriñamos si nuestra vida le agrada a Dios, es válido. Pero también tenemos que escudriñar y revisar qué cosas nos causan temor, angustia, preocupación de cara al futuro. O sea, qué cosas en mí me causan ese temor, qué cosas me tienen angustiado. En el caso de las hermanas, qué cosas las tienen angustiados. Entonces hay que hacer un examen de conciencia, y un examen de conciencia es ponernos a la luz de la palabra, pero sobre todo ser conscientes nosotros mismos de que tal vez hay cosas que no las estamos haciendo bien y por eso tenemos esa angustia en relación al futuro. Lo primero es, hagamos un examen de conciencia. Lo segundo que yo encontré acá es, no deje que lo incierto le arruina el presente. Entonces hay personas que arruinan su vida, es decir, el presente que viven, por estar pensando qué va a pasar en 10 meses, en 10 días, en 20 días, en 20 años, en 10 años. Ahora, no es que sea malo angustiarnos, no angustiarnos, sino que no es que sea malo ver a futuro qué va a pasar. Es bueno, pero no podemos vivir pensando en lo incierto, en lo que no sabemos qué va a pasar, porque todo está en manos de Dios. Entonces hay personas que se amargan, hay personas que se entristecen, que dejan de sonreírle a la vida por alguna situación. Ahora, aclaremos algo, cuando llega lo incierto, es porque tal vez nosotros tuvimos un problema, porque tal vez hay personas que perdieron el trabajo, tal vez hay personas que tienen problemas en la familia, en el trabajo, hay personas que tal vez sufrieron un accidente. Entonces hay cosas, aquello que lo que el Señor permite en algún momento,
que nos saca del curso normal de la vida, eso nos causa angustia. Entonces, el ser humano, fíjense que aquí hay algo muy tremendo, porque el ser humano es una persona de costumbre. Nosotros somos muy costumbristas, el latino sobre todo somos bien costumbristas. Nos sentamos en el mismo lado, nos vamos por el mismo lado, nos gusta cierto asiento. En la casa, por ejemplo, creo que todos tienen un lugar para ver televisión. A mí me gusta este lado. Entonces, cosas como esas, que es normal en la cultura latina. Entonces somos muy costumbristas. Entonces cuando algo nos saca de la costumbre, entonces nos preocupamos. Entonces no dejemos que lo que tal vez nosotros no sabemos cómo va a ocurrir, nos quite la bendición del gozo de servir al Señor. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese que aquí, entonces, ¿qué nos dice el Señor? Primero es entender de que hay algo que va a ocurrir y no sabemos cómo va a ocurrir, pero tenemos que entender de que estamos en manos de Dios. Lo segundo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos pide que nos proyectemos hacia adelante, pero que no nos quedemos estacionados. Pero para poder seguir esta carrera, lo primero que necesitamos hacer es despojarnos de todo peso. Entonces, hay pesos en lo personal o en lo ministerial incluso, hay pesos que lo que hacen es que nos impide avanzar. Entonces el Señor nos dice que despojarnos de todo peso y correr con paciencia. Entonces, fíjese que paciencia me llamó mucho la atención, porque esa palabra paciencia en el original significa un aguante con esperanza. Es un aguante como alegres, con esperanza de que vamos a llegar. Entonces el Señor nos está enseñando, hermanos, esta noche, que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, quitarnos toda angustia, preocupación, toda ansiedad que podemos tener por cosas que no sabemos. Ahora la pregunta es, si en este momento nosotros tenemos alguna preocupación por el futuro, entonces digámosle, Señor, yo entrego mi futuro a tu vida, te entrego mi futuro en tus manos, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, hay que correr la carrera con paciencia, y esa paciencia es la palabra upomone, muchos quizás ya la saben, y esa significa un aguante con esperanza, con alegría, pero también significa perseverancia. Entonces, para realmente quitarnos esa ansiedad de no saber qué va a pasar a futuro, independientemente de lo que lo provoca, hay que seguir la carrera. Sigamos puestos los ojos en Jesús, dice. ¿Por qué? Porque, y eso lo vamos a ver en Hebreos 12:2, y fíjese que la carrera, aquí yo tengo que es como una competencia, es un esfuerzo, es una batalla. Entonces la carrera es hacia adelante. Muchos agarran la carrera para otro lado, siguen la carrera pero para otro lado, no lo hacen como deberían de hacer. Entonces la carrera es una batalla, es competencia, es una lucha, es decir, que va a haber oposición. Porque el enemigo lo que quiere es que no lleguemos. Entonces la ansiedad, la preocupación que tal vez usted en este momento tiene, es ese peso que tiene que quitar y seguir la carrera. ¿Cómo lo va a hacer? Puesto los ojos en Jesús. La palabra lo enseña, tal vez ya lo hemos visto, pero no está de más enseñárselo. Es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Se lo pongo así de fácil. Cristo, aunque fue físicamente que sufrió por usted y por mí, pero en el fondo él iba lleno de gozo, porque él sabía que ese sacrificio nos da a nosotros vida eterna. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz nos da vida eterna, y él lo hizo con el mayor de los gozos, porque dice, la palabra entre otras dice, no recuerdo el versículo, pero dice, no hay mayor satisfacción que dar la vida por los amigos. Entonces Cristo dio su vida por nosotros y lo hizo con satisfacción, con gozo, para darnos vida eterna. Entonces nosotros tenemos que despojarnos, correr la carrera, puesto los ojos en Jesús, poner la mirada en Jesús. Miren, aquí es donde entra lo que yo les decía. Hay gente que pone la mirada en las circunstancias. Entonces, la palabra nos enseña, cuando yo me fui al original y ver esa palabra, puesto los ojos en Jesús, es como apartar la mirada de lo incierto, de lo que estamos viendo, lo que nos preocupa, y poner la mirada en el cielo. Entonces es trabajar, caminar, buscar, lucharla, pelear y batallar, puesto los ojos en el cielo. Entonces hay gente que se desanima porque pone la mirada en lo incierto, pone la mirada en lo que no tiene.
Hay personas que hacen una inversión, por ejemplo, y quieren que la inversión al mes les dé $1,000,000 más. No, hay que tener paciencia. Digamos, uno siembra una semilla y hay que esperar el proceso de que nazca el árbol y de fruto. Entonces hay 2 procesos, hay 3 procesos ahí. Entonces el Señor nos enseña que hay que poner la mirada en Jesús. Y para recordar es evaluar nuestra situación. Segundo es, no deje que lo incierto le arruine lo presente. Tercero que yo tengo acá es, no se salga del radar de Dios. Miren, el radar, ustedes conocen los radares, va ahí, tal vez en las películas, y ustedes dirán, los que estamos aquí, los que nos ven, pastor, y esta noche que comió para hablarnos de radar. Sí, es que el radar detecta presencia dentro del límite que el mismo radar usa. Entonces, ese radar es el Espíritu Santo, con todo respeto lo digo. Es decir, la influencia del Espíritu Santo en nosotros es como el radar de la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios es nuestro radar. Nosotros tenemos que estar cerca de Dios, porque cuando uno se sale del radar, entonces no tiene ayuda de la torre de control. No sé si han visto esos aviones, que muchos aviones se pierden del radar, entonces no pueden ayudarles porque están fuera del alcance de la comunicación y del radar, entonces no los pueden ubicar para ayudarles. Entonces en lo espiritual es lo mismo. Entonces, ¿qué hacer o qué actitud tenemos que tener ante lo incierto? Tal vez producto de una situación adversa, producto de decisiones que tomamos, producto de cosas del tiempo que está pasando, porque nos puede causar angustia. Entonces, lo tercero es, no se salga del radar. Hay que evaluar nuestra situación, es decir, examinarnos a nosotros mismos, hacer un examen de conciencia. Tercero es no salirnos del radar de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Miren, Dios a veces permite lo bueno y lo malo. Y usted dirá, pastor, pero si Dios nos ama, sí. Pero a veces Dios permite lo malo porque, por ejemplo, hay personas que les ocurren cosas malas por malas decisiones. Hay personas que les ocurren cosas malas por acciones malas. Entonces, aquí yo veo que Eclesiastés 7:14 nos dice una gran verdad, que en el día del bien gocémonos, pero en el día de la adversidad consideremos. Entonces, en el bien, porque estamos hablando de qué actitud tenemos que tener nosotros ante lo que no conocemos. Tal vez en este momento hay angustia, hay preocupación, hay afán porque no sabemos cuál va a ser nuestro futuro, pero nuestro futuro está en manos de Dios. Entonces, yo veo aquí que lo que Dios quiere es que no nos salgamos del radar. Juan 15:4 dice, permaneced en mí. Juan 15:4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, no nos salgamos del radar de Dios. Es decir, no nos salgamos de la presencia de Dios. Si nosotros no sabemos qué hacer, en la presencia de Dios es donde Él nos va a hablar. En la presencia de Dios es donde Él nos va a decir, no, es por aquí, no vayas por ese camino, no tomes esa decisión. Ahí es donde Dios nos va a hablar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hay que evaluar nuestra situación, no dejar que la situación nos paralice, hay que seguir caminando. Lo tercero es no salirnos del radar de Dios, pero hay algo muy importante. Lo cuarto que ya encontré es, cuéntele a Dios su situación. Es que algunos de nosotros quizás enfocamos más o enfatizamos más las quejas que lo que le pedimos a Dios. Entonces Dios quiere y nos enseña, si realmente nosotros tenemos temor del futuro, si no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que estamos en manos de Dios, pero Dios quiere conocer nuestra situación. Ahora, Dios conoce lo que nos pasa, Dios conoce nuestra situación, pero hay que contársela. Es como un padre, digamos, uno mira a sus hijos y uno los ve alegres, tristes, o como los ve, uno ya los conoce, sobre todo las madres son para eso más fácil, lo agarran ahí en el aire. Entonces uno mira a sus hijos y uno dice, algo te pasa. Digamos nosotros, en mi caso, mi esposa me dice, y es cierto, yo no puedo mentir porque me agarro un tipo de una risa así bien rara, no rara, sino que pongo el rostro, estás mintiendo, me dice, porque en el rostro se le nota a uno. Entonces eso ocurre cuando nos conocemos. Entonces Dios es exactamente lo mismo. Uno tiene que contarle a Dios la situación. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:6 y 7 dice, no se preocupen por nada,
Más bien, órenle y pídanle a Dios todo lo que necesite y sean agradecidos. Me gusta esta versión, la Biblia del lenguaje sencillo, porque ahí nos está diciendo Dios, no te preocupes por lo que va a ocurrir, todo está en mis manos, dice el Señor. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. La otra versión, la Reina Valera 60, dice que oremos con acción de gracias. Es decir, que le pidamos al Señor con acción de gracias. Entonces, esta versión me gusta porque ahí el Señor nos está diciendo, no se preocupen por el futuro, no se preocupen por lo que va a pasar. Yo tengo el control, dice el Señor. Entonces, tenemos que ir a Dios en oración. No nos cansemos de orar. Entonces, no hemos obtenido respuesta, tal vez seguimos angustiados, vayamos a las rodillas. ¿Qué hace el cristiano? Orar. ¿Qué hace el cristiano? Adorar, confiar, creer, porque esto es por fe. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ya son de Cristo. Me gusta mucho eso. Porque si nosotros, mire, aquí hay una clave muy importante de estas 4 cosas que le he dicho hasta este momento. Ok, si nosotros tenemos angustia de lo que viene, si no sabemos qué va a pasar, y eso nos causa angustia, porque no sabemos qué va a pasar en nuestra vida, en el trabajo, en el ministerio, en lo personal, en lo familiar, entonces vayamos a las rodillas hasta que encontremos esa paz. Porque cuando encontramos la paz de Dios, nos va a proteger el corazón y el entendimiento. Ahí hay una clave muy hermosa en esta versión. Entonces yo tengo que seguir orando, Señor, no encuentro la paz. Señor, háblame, Señor, no sé qué hacer. Entonces cuando ya llega la paz a nuestro corazón, entonces ya Dios nos da la respuesta. Esa es la clave. Entonces tenemos que orar, clamar al Señor, buscar a Dios y decirle, Señor, yo necesito, por favor, esa paz. Pedirle a Dios que nos dé paz, porque cuando nosotros tenemos paz, es que ya hemos entendido el proceso y ya le hemos entregado al Señor todo, y ya el Señor lo tomó y dijo, ahora es mío. Es que eso es lo que provoca paz. Cuando nosotros tenemos paz de nuestra vida, de nuestra situación tal vez, es decir, cuando nosotros pensamos en lo que viene y tenemos paz, entonces esa es la señal de que vamos bien, que vamos corriendo bien. Pero si nosotros pensamos en lo que viene a futuro y nos da cierta angustia, cierto temor que no es normal, entonces necesitamos ir más a las rodillas. Contémosle a Dios lo que está pasando. Contémosle a Dios cuál es nuestra situación y digámosle, Señor, no encuentro la paz. Señor, ¿sabes qué? No me siento bien. Señor, ¿sabes qué? No encuentro cómo arreglar mi problema. Dios sabe cómo lo va a arreglar. Y esto, mire que esto provoca una quinta situación muy bonita. Confía en la sinergia divina. Entonces, ¿qué hacer o qué actitudes tenemos que tener cuando nosotros no sabemos o tenemos esa angustia de lo incierto? Confiemos, entonces ya le llevamos a Dios todo en oración, ahora confiemos en la sinergia divina. Ustedes saben lo que es sinergia, ¿va? La sinergia es un principio que viene de sunergos, está en la palabra, lo usan los ingenieros sobre todo. La sinergia es que, por ejemplo, hay una maquila, una fábrica, entonces hay 10 empleados, cada uno hace un pantalón, por decir algo. Entonces, para provocar una mejor producción, la sinergia es que se divide el trabajo entre los 10 empleados. Entonces, el primero hace, qué sé yo, una pata, el otro hace la otra, el otro hace la cremallera, el otro hace qué sé yo. Entonces, producen más trabajando en equipo. Entonces, la sinergia divina es que nos enseña, y aquí muchos tal vez van a decir, pastor, pero ¿cómo es eso? Sí, todo opera para bien. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros, aún en la adversidad, trabaja como sinergia divina. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, todas las cosas que nos pasan a nosotros como cristianos, como familias, provocan una sinergia divina que nos lleva a realizar el propósito por el cual Dios nos llamó. Fíjese que la versión Romanos 8:28, en la versión King James, por eso les dije que era una sinergia, dice work together, perdónenme, inglés de Tarzán, ¿verdad? Pero es como trabajo junto, trabajo en equipo, dice work together. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, es que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas.
en la versión King James, es work together. Entonces, todo lo que nos pasa alrededor, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, aún lo malo, miren qué tremendo, aún lo malo ayuda para bien. Porque Dios agarra todo eso y se genera una sinergia divina para darnos la salida. Entonces, si en este momento tal vez nosotros estamos viviendo una situación ahí que decimos, Señor, pero nos está llevando el río, Señor, nos ha caído un aguacero, Señor, estamos en pruebas, bueno, eso va a ayudar para bien, aunque en este momento no lo veamos. Entonces, es una especie de sinergia divina, ayuda para bien. Fíjese que esa palabra, ayudar, es como colaborar, cooperar, actuar. Juan 13:7. Me gusta esta versión de la Reina Valera 60. Juan 13:7, Jesús le respondió a Pedro y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Entonces, la sinergia divina es que nosotros en este momento no entendemos lo que está pasando, pero pronto lo vamos a entender. Aún las adversidades. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que le llevemos todo en oración a Él, que logremos esa paz, pero que entendamos que todo lo que va a pasar, porque hay cosas que no están bajo nuestro control. Volvemos a lo mismo, las costumbres. Somos un pueblo de Dios, pero también somos cultura. Entonces la cultura nuestra está acostumbrada a que todos tenemos que tener el control. No sé si les pasa. Cuando uno no tiene el control de algo, sufre. Esos son los que son aprensivos. Pero también nosotros, si nos damos cuenta, queremos que todo en el Señor esté bien. Pero Dios tiene otros planes. Entonces, ¿cómo vamos? Yo espero que en el nombre de Jesús estemos siendo edificados, porque estamos aprendiendo qué hacer en esas situaciones que no sabemos qué hacer. Es decir, hay un futuro que nos causa cierta incertidumbre. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? Se habla que en el 2050, es que la gente piensa que, miren, lo que sigue para la iglesia es esto. Nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a ser arrebatados. Cristo viene por su iglesia, nos vamos todos, pero después siguen 7 años de tribulación. Pero aquí va a quedar gente, se va a quedar gente de las iglesias, aunque no lo crean, pero también va a haber gente aquí y van a nacer una nueva generación. Después de los 7 años, Cristo baja con nosotros, con la iglesia, y establece un reino milenial. Entonces, aquí va a haber vida de por vida. Porque la gente piensa que va a llegar la tribulación y todo se va a acabar. Sí, van a haber guerras, terremotos y todo lo que está en el Apocalipsis, pero van a haber sobrevivientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestras futuras generaciones quizás van a estar, en el nombre de Jesús, que estén en el cielo con nosotros, es decir, gobernando desde el cielo, porque Cristo va a venir a gobernar. Pero también va a haber gente viviendo, quizás en una nueva ecología, una nueva forma de vida, quizás todo más adelantado. Pero la vida va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender de que todas las cosas van a ayudar a bien, para que nosotros, ¿qué? Entendamos algo. Entonces, otra de las cosas que yo encontré aquí es que los procesos sacarán lo mejor de nosotros. Miren, las adversidades sacan lo mejor de nosotros. Las preocupaciones. Entonces, por eso el Señor nos dice esta noche, tráemelo todo en oración, pero tienes que tener paz. Ok, entiende, dice el Señor, que yo he permitido los procesos para sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué procesos? Porque la angustia de no saber qué va a pasar ocurre a través de un proceso, una prueba, el desierto, adversidades, enfermedades, alguien lo despiden del trabajo, alguien tal vez le dan una mala noticia, tal vez los padres están en problemas, tal vez los hermanos, algo en la familia. Entonces todo eso nos trae angustia. Pero esos procesos van a sacar lo mejor de nosotros. Entonces la sinergia del cielo lo que hace es que todo Dios lo agarra y provoca cosas buenas en nosotros, aunque en el momento no lo entendamos. Pero tenemos que entender que el proceso va a sacar lo mejor de nosotros. Miren, hay muchas historias que se habla de gente que de la adversidad salió adelante. Entonces a veces Dios permite situaciones de adversidad y angustia de no saber qué va a pasar para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad y saquemos lo mejor. Miren, yo he visto gente que uno no sabe ni de dónde se levantó y hoy son personas de mucho éxito, de mucha bendición. Entonces Dios quiere hacer eso en nosotros, pero no quiere que nos derrumbemos. Entonces a veces el problema es que los procesos o nos derrumban o nos levantan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender de que lo que viene a veces nosotros no sabemos.
Nosotros no sabemos, realmente, hermanos, ¿es normal angustiarse, pastor? Sí. ¿Es normal preocuparse? Sí. Es que somos seres humanos y uno quisiera tener el control de todo y saber qué va a pasar. Dios sabe qué va a pasar, pero eso nos causa angustia. Entonces tenemos que estar cerca de Dios, pero el proceso, tal vez lo que estamos viviendo, quizás no tan bueno, va a sacar lo mejor de nosotros. Mire lo que dice Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, aquí está hablando del apóstol, creo que es Pablo y Bernabé, si no me equivoco, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí hay algo muy importante, hermanos, los que estamos acá y los que nos ven. Miren, fíjese que antes de comentarle lo que les quería decir, fíjese que esa palabra angustia o tribulación se lee lipsis. Y eso me acordó, no sé si ustedes han visto, cuando alguien está haciendo fonomímica, que aparentemente está cantando bien, pero en materia de actuación, de mercadeo y eso, uno le llama eso lip sync. El lip sync es la forma que tiene la persona de pronunciar. Entonces el lip sync es la forma como hablamos, cómo pronunciamos. Entonces aquí hay algo muy tremendo. Entonces Dios quiere que a pesar de las adversidades hablemos bien. Entonces Dios quiere que no nos preocupemos, sino que hablemos en fe, que creamos, que hablemos con esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Porque la persona, ¿qué decimos nosotros? No, hombre, esta situación está difícil. No, y mira que le aumentaron a los intereses. No, que el dólar ya va a bajar. Sí, pero está a 4,000. Entonces, ¿cómo hablamos? No, que mira que mi mamá, no, que mi papá, no, que mis hermanos, no, que ese jefe que tengo. No, entonces Dios nos enseña a través del apóstol, aquí está Pablo y Bernabé, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Ahora, suena como una especie de dicotomía, uno dice, pero ¿cómo es así que yo en la tribulación, en la angustia de no saber qué va a pasar a futuro, voy a entrar al reino? Yo entendí algo. Fíjense que esa tribulación significa presión, significa aflicción, angustia. Y entre otras cosas significa como amontonar, y me llamó mucho la atención eso. Entonces hay personas que acumulan presión, por eso están angustiados. Entonces, ¿qué dice Dios? Que nos despojemos de toda carga. Entonces hay personas que les gusta acumular cosas, por eso es que están angustiados. Entonces, mire, es que esto es sencillo. Lo que yo recibo, trasládeselo al Señor. Señor, estoy angustiado, estoy preocupado. Señor, me pasa esto, me pasa lo otro. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo veo esto, entendí algo. ¿Qué pasa? ¿El reino de Dios qué es? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son cosas materiales, es parte de. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano vive angustiado porque a veces Dios le quita la seguridad de lo material. Hay personas que quizás en este momento están preocupadas porque lo que Dios hizo fue quitarle la seguridad que tenían en la cuenta de banco, en el trabajo, en cualquier cosa. Entonces, no es que Dios sea malo, no. Dios lo que quiere es que nuestra seguridad esté en Él y que todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, es cosas físicas, sino que justicia, paz y gozo. Entonces, si nosotros en este momento tenemos nuestra mirada puesta en el alcalde, en lo que tenemos en el banco, en todo, sí está bien ahorrar y que Dios nos siga bendiciendo, pero nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor, porque Él es el que va a proveer. Entonces, ¿qué quiere Dios enseñarnos a través de los procesos? Que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Él, confiar plenamente en Él, seguir trabajando, seguir produciendo, pero no confiar en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hace a través de las bendiciones que nos da, del trabajo, de la empresa, del ministerio, de todo. Eso es lo que Dios quiere. Justicia, paz y gozo son 3 cosas del Espíritu. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere enseñarnos a través de los procesos. No solo quiere sacar lo mejor de nosotros, sino que nos quiere enseñar que a través de los procesos vamos a crecer. Casi para ir terminando, también nos enseña qué hacer entonces con la angustia que tenemos de las cosas inciertas que no sabemos qué va a pasar. Refugiémonos en la roca.
Refugiémonos en la roca que es Cristo. Miren, el refugiarse, yo leí ahí en el versículo que le voy a poner a continuación, que es Hebreos 4:16. Miren, refugiarse es como que uno, no sé si les ha pasado, les ha agarrado alguna tormenta en la calle, ¿va? Y uno mira para todos lados para dónde ir, y si no anda sombría, uno mira para todos lados para dónde ir a refugiarse. Y cualquier lugarcito ahí, con tal tenga un alero o algo ahí, se queda. Entonces, refugiarnos es ir al Señor, pero ir a buscar refugio, consuelo. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Hebreos 4:16, un versículo muy conocido, dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, refugiarnos en Dios es encontrar el socorro que necesitamos. Si en este momento nosotros estamos angustiados, preocupados porque no sabemos qué nos espera en el futuro, vayamos al Señor, porque de Él viene nuestro socorro. Pero aquí hay algo muy interesante: no puede haber gracia, porque la gracia es Cristo. Ya Dios, a través de Cristo, derramó la gracia sobre nosotros, el amor y la misericordia. Pero esa palabra me quedó sonando ahí. Entonces, miren, porque aquí dice, hay un orden: acercarnos al trono con confianza. Entonces es acercarnos a Dios confiando en Él, es decir, con fe. Pero hay algo muy importante: ¿pero a cuál trono? Al de la gracia. Hay personas que se van a otro trono, buscan otro trono, el trono quizás de lo material, el trono de... Hay gente, con respeto lo digo, que prefieren ir a ver brujos. Léeme las manos, que Dios reprenda al diablo, pero hay gente que va a otros tronos, porque el diablo tiene trono también. Entonces hay gente que busca otros tronos. Busquemos el trono de la gracia. Tenemos incertidumbre, no sabemos qué hacer, vayamos al trono de la gracia, porque ahí está la misericordia. Entonces, la gracia, para que la gracia sea efectiva en nosotros, necesitamos primero tener misericordia. Por eso, cuando vayamos al trono, digámosle: Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que necesitamos. Hay gente que llega y realmente, hermano, una oración, una forma de orar efectiva es: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mí, ten misericordia de la familia, ten misericordia de mi vida, Señor, ayúdame, Padre, ten misericordia, perdóname si me he equivocado, pero pidamos misericordia, porque el que entiende la misericordia de Dios vive bajo la gracia. Hay gente que no vive en gracia, sino que vive, con respeto lo digo, en desgracia, porque está angustiado, afanado, está preocupado porque no sabe qué va a pasar. Cuando nosotros estamos yendo permanentemente al trono de la misericordia, a ese trono de la gracia, para encontrar la misericordia y obtener esa gracia, la hicimos. Entonces no vivimos preocupados. Sí, nos angustiamos de repente, alguna noticia llega, pero uno dice: yo sigo confiando en el Señor. Termino con esto. La última que yo tengo acá es que Dios nunca nos desampara. Miren, para los que estamos acá y los que nos ven, Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a desamparar. Porque la palabra dice, porque este tema lo voy a continuar pues quizás el otro martes, porque tiene una segunda parte. Porque la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso está en Filipenses 1:9, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios me escogió, si mi familia, mi vida está en manos de Dios, entonces, ¿por qué me preocupo? Entonces hay gente que está preocupada porque la anterior no ha vivido la gracia de Dios. Y lo otro es que la promesa. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo que estamos viviendo, hay muchas personas que se están alejando del Señor, han menguado en la fe, porque no creen a las promesas de Dios, porque la palabra no ha cobrado vida. Entonces, en mí, a través del Espíritu, porque esto es por el Espíritu, tiene que cobrar vida. Dice Deuteronomio 31, es un versículo muy bonito. Dice Deuteronomio 31:6, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis, dice esta versión, la Biblia de las Américas. No temáis ni os aterroricéis ante ellos. Y aquí está la promesa. Entonces, ¿qué pide Dios? Que seamos firmes y valientes y que no tengamos temor. Miren, aquí hay mucho bagaje, en este tema hay mucho bagaje o hay mucha espiga para poder seguir sacando temas. Pero entonces el Señor nos dice, entre otras cosas, estén firmes, sean valientes y no tengan temor. Entonces yo tengo que enfrentar la vida, yo tengo que enfrentar lo que viene de la mano de Dios, porque Él nos bendice y Él está con nosotros y Dios nunca nos va a dejar.
pero yo tengo que estar firme, ser valiente y sobre todo no tener temor. Firmes, valientes y sin temor. Y yo recuerdo que en el primero, cuando hablaba de evaluar nuestra situación, es despojarnos, correr la carrera, puesto los ojos en Jesús. Entonces, si ves, son principios. Entonces, veamos este tema otra vez, volvámoslo a ver y agarremos esos principios, peguémoslos en la pared y digamos, Señor, yo quiero hacer esto, porque eso nos va a ayudar a sobreponernos, porque hay angustia, hermano. El tiempo que estamos viviendo genera para algunos angustia. La vida, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de nosotros? Estamos en manos de Dios. Y aquí el Señor dice, sean firmes y valientes. Entonces, tenemos que ser firmes, valientes y no tener temor, porque hay una batalla. Es que esa es la batalla interna. Hay una batalla interna en nosotros. ¿Qué hago, Señor? Me voy por aquí, me voy por allá. Señor, me da miedo. ¿Sabes qué, Señor? No sé cómo hacerlo. Hay una batalla. Mire, siendo honestos, todos tenemos una batalla en este momento. Decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué necesito hacer? Entonces, dice el Señor, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Ahí está la diferencia. No te dejará ni te desamparará. Y esa es una promesa hermosa con la cual yo quiero terminar esta noche, para dejárselas en sus manos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, ¿qué hacer cuando el futuro es incierto? ¿Qué aprendimos hoy? Lo primero es evaluar nuestra situación, lo segundo es no dejarnos que lo incierto arruine nuestro presente. Lo tercero es que no nos salgamos del radar de Dios, tenemos que permanecer en Dios. Lo cuarto que yo tengo aquí, ya se lo voy a poner, es que contémosle a Dios, es decir, llevémosle en oración al Señor, ayunemos, clamemos, pero llevémosle en oración al Señor nuestra situación. Confiemos en la sinergia divina porque todo opera para bien. Los procesos que Dios permite nos van a sacar, va a hacer que saquemos lo mejor de nosotros. Tenemos que refugiarnos en el Señor, que es la roca, porque Él es la roca, que es Cristo. Y Dios nunca nos va a dejar. Si nos ponemos de pie para orar, por favor, hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. Señor, sabemos de que en el nombre de Jesús hay cosas que no tenemos control, pero que, Señor, sabemos de que tú sí tienes el control, Señor. Padre, yo bendigo las familias, los que están conectados, los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, hemos aprendido, Padre, que para poder llegar necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu gracia, Señor. Hemos aprendido, Señor, que nosotros como hijos tuyos no podemos, pero que tú sí puedes, Señor. Padre, yo te ruego esta noche por mis hermanos, porque aquí, Señor, hay una especie de itinerario que nosotros necesitamos seguir. Pero te ruego, Señor, que ese itinerario sea a través del Espíritu Santo, Señor. No podemos hacer nada, Señor, sin el Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que evaluemos nuestra situación, Señor, que nos enseñes a evaluar nuestra situación, que no dejemos que lo incierto, Señor, arruine nuestro presente, que vivamos felices, Señor, que no nos salgamos, Dios, que no nos salgamos de ese radar que es tuyo, Señor, es decir, de la presencia misma de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder llevar en oración toda situación que podemos estar pasando. Vamos a confiar, Señor, en la sinergia divina. Señor, todo proceso que tal vez podamos estar pasando, te rogamos, Señor, que nos enseñes y que nos ayudes a sacar lo mejor de nosotros. Padre, queremos refugiarnos en la roca y sabemos que tú nunca nos vas a dejar. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos refugiamos en ti, Señor. Ponemos nuestro futuro en tus manos. El futuro de la iglesia, el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestras vidas, Señor. El futuro de nuestro trabajo, de las empresas y todo lo que hacemos, Señor.
lo ponemos en tus manos, Señor. Ahí nos vamos a refugiar, en la roca, Señor, la roca que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, yo te ruego por los hermanos que se conectaron, los que estamos acá, Señor. En el nombre de Jesús. Sabemos de que hay angustia, hay temor. Sabemos de que hay cosas que puedan estar pasando, Señor, sobre nuestras vidas. Pero esta noche, Señor, ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Nos refugiamos en ti, mi Cristo, porque tú diste la vida por nosotros para darnos vida eterna. Y sabemos, Señor, como dice el canto que está de fondo, cuando vengan esas tempestades, no vamos a temer, Señor, porque nos vamos a refugiar en esa roca. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, por sus familias, Señor, para que en el nombre de Jesús tú les puedas ayudar. Ayúdanos, Padre, a llegar y terminar esta carrera con gozo. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos en ti, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, llévanos con bien a casa. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice todo lo que ellos hacen por tu obra. En el nombre de Jesús, guarda nuestro corazón, que esa paz, Padre, que algunos han perdido, porque tú decías ahí en tu palabra que la paz nos va a proteger el corazón, nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Así que te rogamos que esa paz que viene de ti, Señor, a través de tu Espíritu, venga sobre nosotros esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Recibimos tu paz, Padre. Recibimos tus bendiciones, porque somos tus hijos. Gracias, Padre. Bendecimos a los hermanos. Gracias, Señor. Bendice Colombia. Bendice nuestras vidas. Bendice el ministerio, Señor. Y gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor. Aquellos que se han alejado del Señor, si se quieren reconciliar, este es un tiempo. Decirle, Señor, aquí estoy. Vuelvo a ti, porque el tiempo que viene es un tiempo que necesitamos estar cerca del Señor. Y, Señor, a aquellos que están en los hospitales, aquellos que están privados de la libertad, Señor, bendícelos. Te ruego por el huérfano, por la viuda, por el que no tiene, por mis hermanos, Señor. Es un tiempo de promesas cumplidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu llenura. Llévanos con bien a casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos acá. Dios los lleve con bien, los que se conectaron, que Dios los bendiga. No se olviden, estamos en manos del Señor. Bendiciones.